Todos moriremos algún día. Pero nadie ha sido comprobado que haya regresado de la muerte para contarnos, por experiencia propia, qué sucede después de ella. Y sin embargo, desde el principio de la historia, la humanidad ha intentado responder esa gran incógnita. Películas, novelas, documentales, y las más diversas religiones han propuesto todo tipo de respuestas. Algunos creen que después de morir simplemente dejamos de existir. Otros piensan que todos iremos al cielo. Hay quienes esperan reencarnar en otra vida, y no faltan quienes imaginan que nuestros seres queridos se convierten en ángeles que nos cuidan desde el más allá. Pero, ¿qué sucede realmente después de la muerte? ¿Existen realmente el cielo y el infierno? En este video dejaremos a un lado las especulaciones y examinaremos estas preguntas desde la perspectiva del cristianismo bíblico y confesional, tomando como única autoridad las Sagradas Escrituras. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Existen realmente el cielo y el infierno? Antes de preguntarnos qué ocurre después de morir, debemos responder una pregunta aún más básica. ¿Qué es realmente la muerte? Para algunos, la muerte es simplemente el final de la existencia. Para otros, es el comienzo de un ciclo interminable de reencarnaciones. Pero la Biblia presenta una respuesta muy distinta. La muerte es la separación entre el cuerpo y el alma. El cuerpo vuelve al polvo del cual fue formado, pero el alma continúa existiendo delante de Dios. Además, las Escrituras enseñan que la muerte no formaba parte del diseño original de la creación. Cuando Dios creó el mundo, todo era bueno en gran manera. No existía el sufrimiento, ni la enfermedad, ni la muerte. Fue el pecado el que introdujo la muerte en el mundo. Sin embargo, Dios no abandonó a su creación. Desde el mismo principio prometió un Salvador que vencería al pecado, a la muerte y al diablo. Y toda la historia de la Biblia apunta finalmente hacia Jesucristo. Una vez que llega la muerte, ¿qué sucede con la persona? Jesús mismo respondió esta pregunta. Cuando el ladrón arrepentido fue crucificado junto a él y pidió misericordia, Jesús le dijo: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Por eso, el cristianismo bíblico y confesional afirma que quienes mueren confiando en Cristo pasan inmediatamente a estar con Él. Quienes mueren sin la fe en Cristo permanecen separados de Dios mientras esperan el juicio final. Sin embargo, este estado no constituye todavía la esperanza definitiva del creyente. La esperanza cristiana no consiste simplemente en ir al cielo. Es mucho mayor. Esperamos el regreso glorioso de Jesucristo. Esperamos la resurrección del cuerpo. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Esperamos vivir para siempre con Cristo, en una creación completamente renovada. Esta es una de las enseñanzas más distintivas del cristianismo. No creemos únicamente en la inmortalidad del alma. Creemos en la resurrección del cuerpo. Así como Jesucristo resucitó físicamente al tercer día, también todos los seres humanos resucitarán. Cuando Cristo vuelva, los creyentes recibirán cuerpos glorificados e incorruptibles. Los incrédulos también resucitarán para comparecer delante del juicio de Dios. Entonces, la muerte será destruida para siempre. La última palabra de la historia no pertenecerá al pecado, ni al sufrimiento, ni siquiera a la muerte. La última palabra pertenece a Jesucristo resucitado. Muchas veces imaginamos el cielo como un lugar lleno de nubes, arpas o personas convertidas en ángeles. Pero esa no es la imagen que presenta la Biblia. La mayor bendición del cielo no son sus calles de oro, ni sus puertas de perlas, ni el mar de cristal. La mayor bendición del cielo es Cristo mismo. Es vivir eternamente en su presencia. Es poder contemplar a Dios cara a cara sin morir. Es una creación renovada donde ya no habrá muerte, ni enfermedad, ni dolor, ni pecado, ni lágrimas. Como afirma el libro del Apocalipsis, Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo. Cuando Cristo vuelva, los creyentes resucitarán con cuerpos glorificados y vivirán para siempre en perfecta comunión con Él en una creación renovada.
y esa comunión nunca tendrá fin. El cielo y el infierno son probablemente dos de las doctrinas más debatidas y rechazadas del cristianismo. Muchos sostienen que son simples leyendas creadas por la religión para controlar el comportamiento humano mediante el miedo o la recompensa. Según esta perspectiva, al morir simplemente dejamos de existir. Y si existe alguna forma de vida después de la muerte, todos terminarán finalmente en el cielo, sin importar lo que hayan creído o cómo hayan vivido. Pero el cristianismo bíblico sostiene algo muy diferente. Aunque el Antiguo Testamento desarrolla estos temas con menos detalles, sí encontramos referencias al juicio futuro y a la esperanza de la vida eterna. Y resulta significativo que quien más habló sobre el cielo y el infierno no fue la iglesia medieval ni los teólogos posteriores. Fue el mismo Jesucristo. Él habló del reino de los cielos y de la vida eterna, pero también del fuego eterno, de las tinieblas de afuera y del llanto, y crujir de dientes para describir la realidad del juicio. Aunque existen distintas interpretaciones sobre algunos detalles de estas descripciones bíblicas, hay un amplio consenso en una verdad esencial. El cielo es la comunión eterna con Dios, mientras que el infierno es el estado definitivo de juicio y de separación de la presencia y bendiciones de Dios. Si Jesucristo verdaderamente venció a la muerte mediante su resurrección, entonces nadie está en mejor posición para decirnos qué sucede después de ella. Por eso, la pregunta decisiva no es, ¿existe realmente el cielo? ¿O ¿existe realmente el infierno? La pregunta verdaderamente importante es, ¿podemos confiar en el testimonio de Jesucristo? Quizás esta sea la objeción más difícil contra el cristianismo. ¿Cómo puede un Dios de amor permitir el infierno? La Biblia enseña que Dios es amor, pero también enseña que es perfectamente santo y justo. Un juez que absolviera a todos los culpables sin hacer justicia dejaría de ser un juez injusto. Del mismo modo, Dios no puede ignorar el pecado. Sin embargo, aquí encontramos el corazón del Evangelio. Dios no dejó a la humanidad abandonada a su suerte. El Padre envió a su propio Hijo. Jesucristo vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, murió por nuestros pecados y resucitó victorioso al tercer día. En la cruz se encuentran la justicia y el amor de Dios. La justicia, porque el pecado fue juzgado. Y el amor, porque fue Dios mismo quien llevó ese juicio para salvarnos. El centro del cristianismo no es el infierno. El centro del cristianismo es Jesucristo. Entonces surge una pregunta fundamental. ¿Cómo puede una persona ser salva? Muchas religiones responden, haciendo suficientes buenas obras. Pero el Evangelio responde de manera completamente distinta. La salvación no se compra, no se gana y no se merece. Es un regalo de Dios. El apóstol Pablo escribe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia enseña que somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo, y esa fe no nace de nuestro propio esfuerzo, sino que el Espíritu Santo la crea y la fortalece por medio del Evangelio y de los sacramentos. Mientras muchas religiones enseñan, haz esto para salvarte, el Evangelio proclama, Cristo ya lo hizo por ti. Por eso, el creyente no vive intentando ganar el favor de Dios, vive agradecido porque, por pura gracia, ya ha sido reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Este sería un buen lugar para culminar el video, pero queremos añadir otro tema relacionado. Tiene que ver con algunas creencias que asumimos pero que no son bíblicas. Es muy interesante. ¿Estás listo? Vamos. Es posible que las películas, novelas, documentales y diversas religiones hayan llenado nuestra imaginación con todo tipo de ideas sobre lo que ocurre cuando una persona muere. Y por ende, no es sorprendente, es que muchos cristianos también sostienen creencias que no provienen de la Biblia, sino de la cultura popular y antiguas tradiciones. Por eso, examinaremos las ideas más comunes a la luz de las Sagradas Escrituras para descubrir cuáles son realmente bíblicas y cuáles no. Mito 1. ¿Nos convertimos en ángeles?
No. La Biblia distingue claramente entre los ángeles y los seres humanos. Los ángeles son una creación distinta. La esperanza cristiana no es convertirnos en ángeles, sino resucitar con cuerpos glorificados para vivir eternamente con Cristo. Mito 2. Nuestros seres queridos nos cuidan o nos observan desde el cielo. Aunque esta idea resulta reconfortante para muchos, las Escrituras nunca enseñan que los creyentes fallecidos se conviertan en nuestros guardianes o permanezcan observando constantemente todo lo que sucede en la tierra. La Biblia dirige nuestra atención no a lo que ellos puedan estar viendo, sino al hecho de que aquellos que hayan creído están con Cristo, gozándose en su presencia mientras esperan la resurrección final. Mito 3. ¿Todos los que mueren irán al cielo? Esta creencia, conocida como universalismo, sostiene que todos serán salvos. Sin embargo, Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». También habló del juicio eterno. Por eso, el cristianismo bíblico y confesional no enseña que todos serán salvos, sino que proclama fielmente lo revelado en las Escrituras y confía en la perfecta justicia y misericordia de Dios. Mito 4. ¿Existe un purgatorio? Algunas tradiciones cristianas enseñan un estado de purificación después de la muerte. Sin embargo, el cristianismo bíblico y confesional afirma que la obra de Cristo fue perfecta y completa. Cuando Jesús dijo: «Consumado es», declaró que la salvación había sido plenamente realizada. Por eso, el creyente puede confiar en la suficiencia del sacrificio de Cristo. Mito 5. ¿El diablo gobierna el infierno? Las películas suelen presentar a Satanás como el rey del infierno, sentado en un trono y castigando a los condenados. Pero esa imagen no proviene de la Biblia. Las Escrituras enseñan exactamente lo contrario. El diablo también será juzgado. El infierno no es su reino, es su condenación. Mito 6. ¿Los fantasmas son almas humanas vagando por la tierra? La cultura popular está llena de historias de fantasmas y apariciones. Sin embargo, la Biblia nunca enseña que las almas de los fallecidos permanezcan vagando por este mundo. Después de la muerte, las personas están ante Dios y esperan la consumación final de todas las cosas. Mito 7. Las experiencias cercanas a la muerte describen el más allá. Muchas personas relatan luces, túneles o encuentros extraordinarios. Aunque estas experiencias pueden resultar interesantes, para el cristiano la autoridad final no son las experiencias personales, sino la palabra de Dios. Mito 8. ¿Los incrédulos simplemente dejarán de existir? Esta postura se conoce como aniquilacionismo. Afirma que quienes rechazan a Dios simplemente dejarán de existir. Sin embargo, las Escrituras presentan el juicio eterno como una realidad permanente, y no simplemente como el fin de la existencia. Mito 9. ¿Existe la reencarnación? Muchas religiones enseñan que el alma vuelve una y otra vez en distintos cuerpos, pero la Biblia afirma algo muy diferente. Cada persona vive una sola vida, y después comparece delante de Dios. No existe un ciclo interminable de nuevas oportunidades. Mito 10. La vida es una. Vive al máximo. Solo se vive una vez. El cristianismo está de acuerdo, en parte. Solo vivimos una vez en esta tierra, pero eso no significa que debamos vivir desenfrenadamente, como si nuestros actos no tuvieran consecuencias. Al contrario, precisamente porque esta vida es única, tiene un valor inmenso. Es el tiempo que Dios nos concede para escuchar el Evangelio y recibir por la fe el regalo de la salvación. Después de la muerte no viene la nada, sino la eternidad, con Dios o separados de Él bajo su justo juicio. Por eso, el creyente vive con gratitud las bendiciones que Dios le concede. Escucha fielmente la palabra de Dios, recibe los sacramentos, trabaja, forma una familia, sirve a su prójimo y disfruta de la creación. También enfrenta dificultades, enfermedades y sufrimientos, pero sabe que nada de esto es permanente. Esta vida es apenas el comienzo de una existencia que nunca terminará. Por eso, la pregunta más importante,
no es cómo aprovechar al máximo unos pocos años en esta tierra, sino dónde pasaremos la eternidad. Y ahora, junto con la Iglesia cristiana de todos los tiempos, confesamos: Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si te gusta el video, dale like, comenta, comparte. Suscríbete a La Mente de Pablo.